de participación es que, bueno, hay una presentación general y ustedes pueden ir colocando en el chat, básicamente, pues, todas las preguntas que tengan y comentarios sobre el tema. Entonces, por favor, los animamos a hacerlo porque de ese modo vamos profundizando en el contenido y de algún modo despejando también dudas que tengamos. Entonces, sin más preámbulo, Andrés, bienvenido. ¿Cómo están las cosas por Armenia? Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación, gracias a Daniel por permitirme estar acá y pues por invitarme a compartir este espacio tan interesante de estudio de la palabra juntos. Yo quisiera que comenzáramos esta tarde pues orando, pidiéndole al Señor que nos guíe. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes este tiempo y me gustaría poner delante del Señor este espacio. Señor, queremos poner delante de ti nuestras vidas, este tiempo, que tú nos guardes, nos guías, nos protejas, que podamos, Señor, disfrutar de tu palabra, aprender de ella, Señor, y amarla como tú mismo nos enseñas a amarla. Señor, oramos que estas herramientas, que lo que hablemos hoy, Señor, sean prácticas y sean aplicables para cada uno de mis hermanos que está aquí reunido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues antes de comenzar con la presentación, más o menos lo que yo le planteaba a Daniel es, hablamos de algunas cosas que me parecen importantes frente al tema de la interpretación de las cartas paulinas y luego hacemos un espacio de preguntas. Entonces, también para conocerlos, para verles las caras. En este momento casi todos tienen las cámaras apagadas, pero está bien porque yo hago la presentación y luego, cuando ya venga el tiempo de las preguntas, pues podemos prender cámaras y vernos y conocerlos. Yo les mando un saludo desde Armenia en febrero. De hecho, estaba en Barranquilla en marzo, creo, cuando declararon la pandemia. Entonces, alcancé a conocer la iglesia y, bueno, y algunas cosas, algunas personas, pero espero volver pronto ya físicamente y estar allá con ustedes de nuevo. Entonces, pues sin más preámbulos, hablemos del tema al cual me han convocado en esta tarde, que es interpretando las cartas paulinas. Pero antes de esto, déjenme bajar aquí un momentico esto. Interpretando las cartas paulinas. Y quiero compartir con ustedes algunas ideas importantes que considero que son eh, eh, pues necesarias para interpretar eh, las epístolas o las cartas de Pablo. Estoy tratando de quitar esto para que, bueno, para que me deje ver qué es lo que dice. Pero vamos a comenzar con digamos, algunos puntos importantes frente a la necesidad de interpretar bien. Porque, y esto que vamos a ver ahora en el principio, no solamente es para las cartas paulinas, sino en general para la interpretación de la palabra. Y yo sé que de pronto algunos de ustedes, pues esto ya lo tienen claro pues digamos que estamos de pronto redundando en esto, pero es importante entenderlo y recordarlo cada vez que se pueda. Y es la necesidad de interpretar bien la palabra del Señor. Entonces, la meta de una buena interpretación no es la originalidad, no es qué es algo nuevo que voy a enseñar, que voy a decir algo que nadie nunca haya dicho, sino que se trata de entender cuál fue el significado original. No se trata de descubrir entonces lo que nadie había visto antes, sino que la meta de una buena interpretación es muy sencilla y es captar el significado llano del texto. Entonces, el ingrediente más importante para la interpretación que nosotros aportamos a esta tarea es el sentido común, y ese sentido común tiene que ser bien informado. Y es importante entender que una buena interpretación hace que el texto que estoy leyendo tenga sentido. Y también alguien decía que una buena interpretación o una interpretación, voy a subir esto por acá que es que me está bloqueando el texto. Una interpretación correcta da un respiro a la mente a la vez que aguijonea el corazón.
Entonces, aquí hay varias cosas que son importantes. Cada lector, cada vez que nosotros leemos la Biblia, somos intérpretes. La mayoría de nosotros cuando lee la Biblia asume, mientras leemos, que también estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. De hecho, cada traducción de la Biblia es a su vez una interpretación de ella. Y ahorita les voy a explicar un poquito más esta parte, pero cada traducción que tengamos, si leemos la versión del 60 o si leemos la versión internacional o la nueva traducción viviente o la Reina Valera del 95, cada traducción es a su vez una interpretación es una interpretación de la misma, de la palabra, porque los traductores lo que hacen es buscar el texto que consideran que es más importante o que es el más adecuado para interpretar el texto que estaba en el original. Entonces, estas son algunas cosas que son importantes recordar. Como decía Daniel ahora, si hay alguna pregunta, duda frente a lo que lo que yo voy hablando, pues simplemente la escriben y ahorita al final tenemos un espacio de preguntas. Pero este es como el centro de la interpretación. Hay que escuchar la palabra que ellos escucharon, porque la palabra fue escrita para un auditorio en un tiempo específico, en un lugar específico. Y lo que nosotros cuando la leemos ahora, y muchos de ustedes que enseñan y que predican y que seguramente pues al estar haciendo un curso como estos no es simplemente porque lo leen, sino que seguramente muchos de ustedes enseñan, lo que debemos tratar de comprender es que lo que se les dijo a ellos, nosotros lo podamos entender. Entonces, debe tratar de comprender lo que se les dijo a ellos y luego aprender a escuchar la misma palabra en el aquí y en el ahora. Y aquí hay dos cosas que son importantes o dos conceptos que seguramente ustedes han escuchado en su caminar. Y el primero es la exégesis. Y la exégesis entonces es el estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia para descubrir el significado original que se tenía. Y es básicamente lo que se hace aquí, es como un arqueólogo donde empieza a investigar qué significaba lo que o qué significa para nosotros lo que ese autor escribió en ese momento. Es una tarea histórica y es el intento de escuchar el mensaje de la Biblia tal como lo hubieran escuchado sus destinatarios originales. Esto es como ponerse en los zapatos de ese primer auditorio, esa primera iglesia que recibió esa carta y decir, ¿por qué ellos, qué hubieran sentido ellos al escuchar esta palabra, al escuchar esta carta leída? ¿Cuál hubiera sido su reacción? ¿Cuál fue su reacción? Y entonces dentro de la exégesis, aquí hay unas claves que, pues, algunas herramientas que me parecen importantes dentro de este punto de la exégesis, que es entender el texto como es, o sea, como lo escribió el autor, qué era ese texto, qué significa, sin interpretar, porque yo creo que ahí es donde está muchas veces el error de nosotros, y es que leemos la Biblia y de una vez la interpretamos, cuando primero debe pasar por este filtro del estudio de qué significó para el primer auditorio. Entonces, en este punto de la exégesis, algunas cosas importantes es aprender a leer con cuidado el texto y hacerles las preguntas correctas. Entonces, es leer, ustedes han escuchado que todo texto fuera de contexto puede ser un pretexto y eso sucede muchas veces porque no leemos el texto con cuidado y hacerle las preguntas. ¿Qué quiso decir Pablo acá? ¿Por qué él escribió a ellos esto? ¿Por qué a estos otros no les hace este énfasis? Entonces, aquí es muy importante en el tema de la exégesis aprender a entender el contexto. Y eso, pues, se da a través o sea, nosotros entendemos que el estudio de la palabra pues, es un proceso de oración, de búsqueda del Señor, pero también es buscando las herramientas correctas para entender el contexto o los contextos. Y dentro de estas buenas herramientas, pues hay varias cosas que quiero recordarles, que seguramente ustedes ya saben. Y una es aprender a leer la Biblia desde varias versiones. Yo, por ejemplo, muchos de ustedes y yo crecí con la versión del 60 y digamos que muchos de los versículos que yo me sé de memoria son de la versión del 60, pero cuando uno está estudiando un texto y de pronto quiere enseñar o hacer una predicación, pues tiene que tener diferentes versiones y leerlo en diferentes versiones.
Otro de los temas y puntos importantes dentro de las herramientas son los comentarios, pero no todos los comentarios, sino los comentarios exegéticos, porque hay comentarios que son hermenéuticos. Por ejemplo, un comentario hermenéutico son los comentarios donde son comentarios interpretativos de la Biblia. Hay uno muy conocido que seguramente ustedes alguna vez han visto por ahí, es el comentario de Matthew Henry, que no es que sea malo, pero no es un comentario exegético, es un comentario hermenéutico, que quiere decir que él simplemente leyó la Biblia, hizo su interpretación y lo que uno lee es la interpretación que él hace. Los comentarios exegéticos no hacen interpretación, solamente se limitan a decir esto era lo que significaba en ese momento, esta imagen para el lector de ese momento. Entonces, hay comentarios, por ejemplo, muy conocidos que ustedes podrían buscar, que son los comentarios del contexto cultural de la Biblia. Y esos comentarios se centran solamente en el mensaje, la definición de los elementos que aparecen en el texto, y por eso se llaman comentarios exegéticos y no hermenéuticos. Y comentarios culturales, como les mencionaba. Entonces, esta primera parte es lo que es la exégesis, y la segunda parte, o sea, estas son como las dos bases de la interpretación, que es la exégesis. Por un lado es qué quiso decir ese texto en ese momento, y la otra es la hermenéutica, que la hermenéutica no solamente es bíblica, sino que la hermenéutica es en todas las áreas del conocimiento, y es buscar la relevancia contemporánea de textos antiguos. Y esto es muy importante entenderlo, porque un texto no puede significar nunca lo que para el primer autor no significaba. Nunca puede significar lo que nunca significó. Por eso es que digamos, cuando alguien dice, tengo una revelación que nunca nadie haya visto, pues esas cosas se tienen que mirar bien, porque probablemente puede ser que esté interpretando un texto como nunca antes nadie lo había interpretado, y seguramente está saliéndose de las reglas de la exégesis o de la hermenéutica bíblica. Y para este punto de la hermenéutica, entonces, es muy importante, al igual que el anterior, es entender el contexto de dónde se escribe la Biblia, pero también en el que estamos nosotros. Y aquí, por ejemplo, hay un punto entre las traducciones de la Biblia. Hay traducciones que son equivalentes y traducciones dinámicas. Y uno tiene de alguna manera que empezar a escoger entre una de las dos. Las equivalentes son las que, digamos, están apegadas al texto como tal, o sea, que traducen la Biblia con las palabras equivalentes digamos, al original o al sentido original del texto. Porque, como todos sabemos, no hay textos originales de la Biblia. Tenemos muchas copias de copias muy fidedignas, pero que no son los originales como tal. Entonces, esas traducciones equivalentes, por ejemplo, son las traducciones que ponen la palabra tal como digamos, fue escrita en el original, lo más parecido al original. Y esas traducciones, por ejemplo, son las versiones más antiguas. Y las traducciones dinámicas son las que buscan darle el sentido dinámico de la palabra, pero a los tiempos de hoy en día. Entonces, por ejemplo, la versión del 60 usa palabras como ignominia. En un salmo dice, cuánta ignominia tengo, Señor, por los que hacen el mal. Es una palabra que seguramente era muy parecida a lo que el autor quería decir, pero es una palabra que nosotros no entendemos mucho porque nunca la usamos o la usamos poco. Mientras que esa misma palabra en una traducción dinámica, dice los autores, como es también una interpretación del texto, dicen esto significa es una vergüenza, entonces siento es vergüenza por esto. Entonces, esa es, digamos, la búsqueda de lo que uno tiene que entender en las traducciones. Yo por lo menos considero, dentro de haber visto y haber estudiado algunas cosas, que es mejor, en mi concepto, para una persona leer y estudiar la Biblia en una traducción dinámica. Porque yo prefiero que la persona luche con el principio y no con la palabrita, y trate de entender más el principio que la palabra que no entiende. Entonces eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y este punto de la hermenéutica pues requiere mucho más la iluminación del Espíritu Santo, porque yo por lo menos creo que, aunque yo entiendo lo que se quiere decir cuando decimos el Señor me reveló algo nuevo, yo entiendo lo que la gente quiere decir, y es más, algunas veces o algún tiempo lo usé yo
Pero la verdad, la palabra ya está revelada completa. La palabra está revelada y la máxima revelación es Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo es iluminarnos la revelación del Señor. Entonces, la oración a través de la oración y la búsqueda del Señor, pues el Espíritu Santo nos ilumina y nos muestra la revelación y podemos entender la revelación. Entonces es importante como tener claridad frente a estos puntos. Entonces, ahora sí, ya después de haber hecho como este vuelo de pájaro frente a estos dos conceptos de la hermenéutica y la exégesis, las epístolas. Y aquí es importante entender que para entender o para interpretar las epístolas o las cartas de Pablo, hay que aprender a pensar de acuerdo al contexto. Y esto es muy importante y esta es una palabra que seguramente Daniel y muchos otros les han hablado durante muchos años, y es el contexto es clave. Porque si uno entiende el contexto de lo que está leyendo, pues va a tener una imagen completa de la carta y del texto. Las epístolas entonces no son tan fáciles de interpretar como a menudo se piensa. Es importante notar que en sí las epístolas no son un conjunto homogéneo. Por ejemplo, aquí hay unos debates mucho en frente de si son epístolas o cartas. Entonces, algunos dicen que sí, que hay unas cartas, unas epístolas, pero digamos que aquí las vamos a tomar todas en general. Porque, por ejemplo, las epístolas tienen siempre, dicen, las epístolas tienen siempre un remitente, tienen un saludo, tienen una despedida, bueno, tienen unos conceptos claros. Pero hay algunas cartas que son consideradas cartas o epístolas que no tienen esos elementos. Por ejemplo, una carta como la de Santiago o la de Pedro, que no tiene, digamos, en algunos puntos estos elementos. Y las epístolas, las cartas, son documentos ocasionales. Esto quiere decir que se originaron y fueron motivadas por alguna coyuntura específica. Miren que muchas de casi todas las cartas de Pablo, o todas las cartas de Pablo, surgen por situaciones a las cuales él quería, digamos, atacar o hablar o compartir o exhortar o decir. Entonces, él escribe a las iglesias a veces, por ejemplo, primera, segunda de Corintios, él escribe a unas situaciones muy específicas que sucedieron en una iglesia que era en Corintios. Pero también hay otras cartas que le escribe ya no a la iglesia, sino a hermanos en Cristo. Entonces está la carta a Timoteo o a Filemón, y entonces son motivadas por alguna situación específica que originaron que esas cartas se escribieran. Y la particularidad de estas cartas, pues, de Pablo, son que fueron escritas todas en el primer siglo. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos con las cartas de Pablo y con las epístolas? Es que en las cartas leemos las respuestas, pero no siempre sabemos cuáles son las preguntas o los problemas. Por eso es importante el contexto. Y a veces no sabemos si lo que está escribiendo Pablo lo está escribiendo porque había un problema o simplemente porque quería saludar a la iglesia. Entonces ahí es donde empieza uno a complicarse si no logra interpretar la palabra y las cartas bien. Por ejemplo, y lo vamos a ver de pronto más adelante, pero uno lee Corintios cuando Pablo le habla y dice, a la mujer no le permito hablar. Y uno lee eso, pero uno no sabe cuál es la situación de lo que está pasando ahí, porque él no lo explica, porque para él, él está escribiendo a una gente del primer siglo, de un lugar específico, de una fecha específica, de una cultura específica, que sí le entiende lo que él está diciendo. Pero nosotros, si simplemente la leemos y decimos, eso dice ahí, y lo voy a tomar como es, pues entonces podemos estar cometiendo un error en no entender cuál era la razón, cuáles eran las preguntas, cuáles eran las situaciones de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, hay dos cosas importantes dentro de la interpretación que tenemos que tener en cuenta, y una es el contexto histórico. Bueno, hay varias, pero las resumí en esto, porque estos dos son como importantes. El contexto histórico, entonces, cada vez que estudiamos, lo primero que se debe hacer con cualquiera de las epístolas es configurar lo que se puede decir una tentativa, pero informada reconstrucción de la situación sobre la que el autor habla. Entonces, cuando uno lee la carta, uno dice qué era lo que estaba sucediendo acá, por qué, cuál era la situación de esto. Y esto, por ejemplo,
es muy claro cuando uno lee la carta de Santiago. Uno lee Santiago y Santiago es llamado de alguna manera, los comentaristas lo llaman los proverbios del Nuevo Testamento, y parece un libro como los proverbios con muchos dichos y proverbios. Y uno dice, ve, tan bonito, mucha sabiduría ahí. Pero se pierde de vista si no conoce el contexto histórico por qué Santiago está escribiendo eso. Cuando uno entiende el contexto histórico, uno se da cuenta que Santiago está atacando un problema muy serio en ese momento en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. Entonces, para entender el contexto de una carta y el contexto histórico, es muy importante leer la carta completa. Los versículos, sino que todo se tiene que interpretar bajo la lente de toda la escritura. Entonces, es importante leer la carta completa. Si vamos a enseñar un texto, leer la carta completa de una sola sentada. Y una carta de Pablo, ninguna carta creo que nos tomará más de una hora o menos en leerla completa. Entonces, al leerlo lo completo uno entiende más o menos, se hace una idea de qué es lo que está sucediendo en ese momento. Y luego de leerla completa, tratar de hacer como un bosquejo de la carta y decir, bueno, en estas primeras partes Pablo hace un saludo a los amigos o a luego parece trabajar este tema serio de la inmoralidad, pero luego parece estar trabajando ya otro tema y al final termina con unos agradecimientos y unas peticiones personales, como una idea de lo que está sucediendo ahí. Y esto nos ayuda entonces también para el contexto literario. Y como es una carta, pues, o una epístola, sabemos que está dentro del género de las epístolas y que entonces se tiene que interpretar dentro del género epistolar o del género de las cartas de Pablo. Y esto es muy diferente a estar hablando de que vamos a interpretar un libro poético de los Salmos o Job o Proverbios, porque eso sería otro género literario que tendríamos que tratar de interpretarlo dentro de ese género literario. Aquí sabemos que el género literario de las cartas de Pablo son epístolas y que las cartas parece ser muy sencillo interpretarlas porque es muy claro lo que uno interpreta en una carta cuando le dicen a uno el pecado, el resultado del pecado es la muerte. Ahí no hay mucho que tratar de interpretar ni ponerse a pensar si eso es una figura literaria como una metáfora, un símil. No, ahí es claro que es una carta y es un argumento. Normalmente las cartas son argumentativas, son argumentos que con un sentido donde el autor quiere expresar algo a través de esa carta a un público específico. Y aquí es muy importante tratar de aprender a pensar en los párrafos o a pensar en párrafos en las cartas. Entonces, cuando uno va leyendo la carta, va entendiendo de que este párrafo está tratando de enmarcar esta situación, otra situación y otra situación. Entonces uno empieza a hacerse una idea general de la carta. Y esto nos lleva entonces a hablar del argumento central del autor en la carta. Y uno, después de leerla completamente, uno puede decir, esta carta, el tema central o el argumento central del autor en esta carta era advertir a la iglesia de no asumir las formas del mundo para hacer venganza por la injusticia. Ese, por ejemplo, para mí es el argumento de la carta de Santiago, completo. Es el autor buscando que los líderes de la iglesia de Jerusalén no asuman, no tomen las formas, las maneras del mundo para hacer justicia por sus propias manos. Entonces uno empieza a leer un texto y empieza a generar un argumento central del autor en cada carta. Ahora, algunas consideraciones importantes que quiero hacer con ustedes en esta tarde para que entremos algún tiempo de preguntas y respuestas y podamos entre todos compartir. Primero, aunque no vivimos en el primer siglo y no somos judíos, somos humanos con situaciones similares. Y esto es importante entenderlo. Hay muchas cosas que están acá que de pronto se distancian de nosotros pues han pasado 20 siglos
nosotros no somos orientales o digamos medio orientales, nosotros somos occidentales y tenemos un pensamiento occidental. Eso hace una diferencia tremenda en la forma de vivir. Nosotros, por ejemplo, aunque nosotros tenemos, por ser latinos, tenemos mucho el tema de la comunidad, pero era más fuerte para ellos. Y aún todavía permanece así en el Medio Oriente. La comunidad es mucho más fuerte porque son culturas más comunitarias, son culturas de la vergüenza colectiva. Aquí no, aquí somos más individualistas. Entonces, por eso hay temas que acá son tan importantes, pero allá no son tan importantes. Porque para nosotros acá yo necesito, digamos, luchar por mis derechos, pero en esas culturas no, porque son los derechos colectivos, digamos así. Pero es importante entender esto, que aunque no vivimos en el primer siglo y no somos judíos, somos humanos con situaciones muy similares. Y las cartas de Pablo pues hablan de situaciones muy similares y muy parecidas a las de nosotros. Celos, inmoralidad sexual, avaricias, problemas de relaciones. Por ejemplo, uno lee Corintios y Corintios es una carta que habla del problema de las relaciones interpersonales en la iglesia, cosa que cualquiera de nosotros podemos dar fe que suceden también en nuestras comunidades. Lo segundo es que, y aquí hay algunas cosas que pueden sonar, digamos, y que quisiera que anotaran para que discutiéramos ahora en el otro espacio, y es que se debe distinguir entre el núcleo central del mensaje de la Biblia y lo que depende o es periférico con respecto a este. Por eso es importante entender los contextos y es importante entender el sentido original, porque hay cosas que son centrales y Pablo quiere enfatizar cosas centrales en muchas de sus cartas, pero hay otras cosas que dependen o son periféricas, en las cuales no deberíamos gastar tanto tiempo en tratar de aplicarlas o de acomodarlas, porque simplemente tienen que ver con otro contexto y con otra idea. Y vamos a ver más adelante esto. Debemos estar preparados para distinguir entre lo que el Nuevo Testamento ve como intrínsecamente moral y lo que no es. Y esto también es importante y está todo conectado. Hay cosas en las cuales la Biblia y el Nuevo Testamento y Pablo es muy claro, pero hay otras en las que, digamos, quedan como unos espacios en grises que uno dice, bueno, aquí cómo podríamos o cómo lo interpretamos nosotros en este momento y cómo nosotros lo vivimos en este momento. Y esto se conecta con este cuarto punto. También es importante distinguir entre el principio y la aplicación específica. Muchas de las cartas de Pablo hay cosas que son de aplicación específica. Y un ejemplo de eso es cuando Pablo dice, ustedes no permitan la inmoralidad dentro de la iglesia. Y ustedes han permitido que uno de sus miembros esté casado con su madrastra, bueno, o viva con su madrastra, y el hombre habla específicamente contra ese punto. Y es un principio que ahí en este caso es una aplicación específica a un punto ahí. Pero a nosotros de pronto no nos aplica esa aplicación específica porque seguramente no estamos viviendo esa misma situación, pero el principio se aplica. Y aquí es donde nosotros, esto es algo que John Stott, pues uno de los grandes teólogos del siglo pasado hablaba, y era la manera de extrapolar el principio. Y eso sucede mucho más con el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento eran parte de la cultura, parte de lo que ellos hacían, pero nosotros, digamos que uno dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo porque pues eso es otra cultura, eso es otra idea, eso es otro mundo. Pero los principios sí se aplican a nosotros. Y ahí es donde tenemos que luchar con el texto, con el Señor, en cuál es el principio que se debe traer de allá para nosotros acá. Y el quinto, una quinta consideración que quisiera darles, y como ya para generar un espacio de preguntas, es interpretar un texto del primer siglo con las gafas del siglo XXI es un error completo. Interpretar un texto del primer siglo con nuestras gafas de nuestro siglo es un error. Y les voy a dar un ejemplo aquí. Mucha gente critica a Pablo. Mucha gente dice que Pablo es un retrógrada y que Pablo simplemente era un machista porque no dejaba que la mujer predicara. Pero cuando uno lee la historia y uno lee el texto
y lee lo que sucede en ese momento, uno se da cuenta que Pablo era supremamente avanzado al mundo que le tocó vivir. Porque hasta unos 30, 40 años, en el momento en el que estaba y en el que escribe, por ejemplo, segundo a Timoteo, la mujer no podía ni siquiera estar en el mismo lugar con los hombres. No en el templo tenían lugares separados, no podía hablar, no podía hacer nada, no podía enseñar, no podía hacer nada. Y Pablo escribe ya que la mujer está dentro de ellos, está ahí con ellos, que puede compartir, pero que se haga en orden. Entonces, cuando uno entiende eso, uno dice, Pablo no era un retrógrado, Pablo lo que era un hombre de mucha avanzada para el primer siglo. Entonces, algunas ideas de lo que compartimos acá. Ahora sí me gustaría, pues, abrir este espacio como de preguntas, de dudas, de compartir algunas cosas que para ustedes son importantes o que, digamos, pueden generar cuestionamientos. Me gustaría, ahora sí, pues no sé, Daniel, si lo veo por ahí, ¿no? Que aprendamos, si quieren, las cámaras y podemos entonces conocernos para yo ver con quién estoy hablando y poder hablar de cómo, de qué ideas o preguntas tienen acá frente a este punto. Bueno, para romper el hielo arranco yo con una pregunta, es en relación a lo que comentabas sobre el tema de versiones bíblicas. Digamos, en relación a eso, ¿qué perspectiva podemos tener en la escogencia de las versiones con las que vamos a estudiar? ¿Hay alguna, bueno, es decir, qué cambio habría, por ejemplo, si pasamos de la tradicional, hablando de Reina Valera 60, que es con la que, como tú dices, todos crecimos, comparativamente a versiones más modernas o con un lenguaje diferente? Siempre hay mucha duda al respecto en relación a eso. Y sería bueno de pronto, no sé, detenernos un poquito y aclarar básicamente, bueno, realmente qué cambios hay y por qué a veces se observan algunos cambios que pudieran ser, digamos que para los que somos tradicionalistas de la 60, un poco chocantes. Bueno, espero que los defensores del 60 no me vayan a echar después de lo que vaya a decir acá, pero no, lo importante para decir frente a las versiones es lo siguiente. Todas las versiones son importantes y o sea, las versiones son trabajos muy arduos de hombres de Dios y eso es algo que es claro. O sea, cada versión tiene un trabajo de hombres de Dios que se dedicaron a hacer en el momento y en el lugar, en la historia en la cual ellos estaban. Dicho esto, considero que hay cosas que son importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, las versiones antiguas, por ejemplo, la versión del 60, no es una traducción del original, sino que es una traducción de la versión inglesa, de la King James. Eso hace que sea diferente, que sea muy diferente. ¿Por qué? Porque y volvemos a lo mismo, la King James, que es la versión antigua inglesa, pues también es una obra de arte, es una obra del Señor, pero entonces al traducir una versión como la del 60, de una traducción en inglés, pues no se, digamos, no se coteja tanto el original, ¿sí? Ahora, nosotros, las versiones más modernas, por, pues, por la capacidad que hay en este momento y por la tecnología, ellas van más a las versiones, digamos, a los textos originales. Entonces, se han dado cuenta que algunos no son cosas, digamos, doctrinales ni centrales, pero hay algunos versículos o algunas cosas que a través de los años se fueron poniendo como parte de la Biblia, pero que eran comentarios añadidos. Hay versículos que hablan de eso, por ejemplo, y algunas cosas muy sencillas que digamos, podríamos mirar. Entonces, ¿qué pasa? Como sabemos que la Biblia fue escrita en algún momento y copiada de mano en mano a través de los escribas y a través de copias que se hacían, de los rollos y todo eso, digamos que la gente lo copiaba y de pronto hacía un comentario añadido al texto original. Y resulta que alguien en algún momento siguió copiando y alguien cogió ese comentario y dijo, ese comentario también es
eso es parte de la Biblia. Entonces ya no lo hizo como un comentario aparte, sino que lo metió dentro del texto y se quedó ahí. Y otro ya más adelante lo copió y ni siquiera sabía que ese texto no había sido, o no estaba dentro del original, sino que era un comentario añadido. Entonces, cosas como esas suceden en las versiones más antiguas, que hay comentarios o versículos que son comentarios o que no están dentro de los originales más antiguos que hacen parte o sea, que no los discriminan o que no, digamos, no advierten al menos que esos versículos no están ahí. Entonces, las versiones más modernas dicen, por ejemplo, ustedes han leído, este versículo no aparece en los manuscritos masoretas o los manuscritos MMS aparece o en los manuscritos más antiguos. Fue un comentario añadido en algún momento. Entonces, eso es importante entenderlo sin decir que son malas, sino que ahí hay una fuente para uno entender ya una diferencia entre las versiones antiguas y modernas. Esto también tiene que ver con lo que yo les explicaba de las traducciones dinámicas y las traducciones equivalentes. Uno puede decir, por eso ustedes y nosotros los que enseñamos, pues tenemos que leer tanto las traducciones dinámicas como las equivalentes. Pero digamos que para la lectura devocional, para la lectura, digamos, con el Señor, yo considero que puede ser mucho más valioso y sobre todo para un nuevo, leer una versión en una traducción moderna, que es una traducción dinámica, que en una traducción equivalente, porque es mucho más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que yo les ponía, de las palabras que no usamos o aún los vocablos que no usamos. Entonces uno tiene que leer y decir, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando Dios de alguna manera también nos está hablando de una manera sencilla digamos actual. Entonces, para los que enseñan y predican, hay que tener todas las versiones, hay que leer las versiones y es más, lograr mirar las palabras en la posibilidad de los textos originales, de las palabras originales. ¿Qué quiere decir? Porque por eso les decía que la misma Biblia, cada versión de la Biblia es una interpretación. Porque lo que hacían los traductores de la Biblia es, y de hecho yo tuve un profesor que tradujo la Biblia creo que es al Urdu en Pakistán. Y ellos lo estaban traduciendo y él me decía que eh, cuando ellos miraban los originales, ellos miraban una palabra y decían, esta palabra, ¿cómo la puedo traducir en ese lenguaje? Y ellos tenían 3 o 4 opciones de esas palabras. Y ellos escogen una palabra, dicen, de estas 4 palabras, la que creemos que es la que quiere decir esta palabra es esta. Entonces escogen una. Ahí ya están haciendo una interpretación, porque de esas 4 palabras escogen una. Pudieron haber escogido las 4, pero tienen, pues, cuestión de la economía del texto, tienen que escoger una y decir, esta es la palabra. Pero esa palabra también puede significar otras 3 o 4 cosas. Eso mismo pasa con las versiones. Entonces, para una lectura devocional, una lectura, digamos, como yo les decía, leer el texto completo, yo creo que es mejor leer en una Biblia dinámica. Ahora, en la liturgia, en la iglesia, si todavía quieren usar la versión del 60, pues yo no tengo problema con eso y me parece que está bien. Pero me parece que para una persona nueva o para enseñar o para leer de alguna manera una lectura devocional es mejor usar una, una Biblia dinámica. Y entendiendo que todas son unos trabajos hermosos de hombres de Dios. Ok, hay preguntas, comentarios en el chat, si quieres revisar y leerlos directamente, por favor. Bueno, aquí dice uno, la carta a Filemón ha sido controversial para algunos debido a que es prácticamente personal, con un mensaje dirigido a una situación específica de 2 personas. Entonces, ¿qué le podemos responder a esas personas al respecto? Este es un ejemplo muy importante de lo que es la extrapolación del principio. Porque, por ejemplo, aquí le está hablando a un hombre que era un amo y pierde su esclavo y el esclavo le sirve a Pablo, está con Pablo y Pablo luego lo regresa y lo envía. Es una carta hermosa, la verdad, porque también está hablando de la reconciliación en todas las áreas en Cristo, pero también dentro de un contexto de esclavitud que para nosotros en este momento ya es muy lejano, pero que para ellos era importante.
Y una de las cosas que a mí me parece que la carta, que la carta nos está hablando, a pesar de que es tan personal, en una situación digamos, dos o tres hombres específicas, es que en Cristo el ser humano vuelve a recuperar la dignidad a la cual fue creada y que se perdió en la caída. Esa imagen de Dios en la que fuimos creados iguales, que se pierde en la caída, aquí en esta carta nos está hablando de esa imagen de Dios otra vez restaurada. Porque si ustedes notan en la carta, es muy interesante lo que Pablo le dice a Filemón y le dice, ya no lo trates más como un esclavo, él es tu hermano. Y esto es muy bonito, o sea, ya esto podría estar hablándonos ya ahí por ejemplo hay una interpretación de cómo en Cristo se reconcilia de nuevo la dignidad, la imagen de Dios distorsionada en el Edén para todos nosotros. Entonces, este tipo de cosas, y esto mismo, por ejemplo, puede pasar con cartas como Timoteo, que hay unas cosas que son muy personales. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu problema de enfermedad y del estómago, es mejor que tomes vino, toma un poco de vino. Digamos, si lo interpreta literal, pues sería una locura decir, hermano, todo el mundo tome vino porque Pablo dijo. Pero uno entiende que en ese momento el agua era mala, no tenían forma de que tomaran agua pura o agua, digamos, bien tratada como nosotros. Y el vino era mucho mejor tratado que el agua en ese momento por los procesos de fermentación y todo. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de decir ahí. No tanto que tome vino porque sí. Entonces, bueno, eso es algunas cosas. Otra pregunta que hacen acá es, de acuerdo a lo escuchado, se puede decir que el original es inspirado por Dios y las interpretaciones son escogencia o potestativo del hombre o del que el intérprete quiera escoger. No, la palabra completa es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios. Pero tenemos que entender que la palabra fue escrita en otro idioma, en otro contexto. Y entonces lo que hacen estos hombres de Dios al traducir la palabra que fue escrita en hebreo, o en arameo o en griego, es tratar de ir al original posible, a la palabra más parecida al original. Pero el problema, ¿cuál es en ese? Que una palabra puede tener 4 o 5 significados o 4 o 5 formas de decirlo. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, para darles un ejemplo, uno puede decir perro, pero también puede decir chandoso, pero también puede decir animal de 4 patas, y uno puede decir varias cosas. Entonces, lo que hacen los intérpretes o los traductores de la Biblia es buscar la palabra que más se parezca o que ellos consideran dentro de su... Y les voy a dar un ejemplo con esto. En el Antiguo Testamento, en la versión del 60, hay un texto que no recuerdo cuál es, pero dice que cuando David entra al templo y por alguna razón, creo que, no, ya me acordé, cuando David está trayendo el arca eh, y pasa lo de Usa, que ellos la traen como no era, en su locura traen el arca mal, y entonces él cuando ve que se va a caer, que el sacerdote está ahí, que trata de detenerla y muere. El texto en el original dice que David se enfureció, que David le dio rabia a ese suceso. Pero los traductores, porque la palabra puede también significar tristeza, dolor, angustia o rabia. Entonces los traductores cuando leyeron eso y en la del 60, que es la versión, digamos, inglesa, ellos dijeron, no, David, dentro de su interpretación y su forma de entender en el siglo XVI o XIV, XV, dijeron, no, David, no, un hombre de Dios no se puede poner bravo. David pongamos que estaba triste porque también cabía dentro de eso. David se entristeció. Entonces, en las versiones del 60 dice, y David se entristeció al ver lo que sucedió. Pero en las versiones actuales dicen, David se enfureció, le dio rabia lo que había sucedido. ¿Por qué sucede esto? Entonces, eso es más o menos lo que sucede, que pueden oscilar entre esos rangos de interpretación. Pero no quiere decir que las interpretaciones entonces
es el hombre el que la interpreta, porque ya la palabra está dada y creemos que toda es inspirada por Dios. Lo que hacen los hombres y los grupos que digamos, se dedican a traducir la palabra y la Biblia es buscar la palabra más parecida al original de ese, en que se escribió y que tenga sentido con el mundo en el que nosotros vivimos y con el lenguaje que es muy dinámico. Miren, por ejemplo, la versión del 60 o antes. Por ejemplo, la versión de 1909, no sé si alguno de ustedes la ha visto alguna vez, cuando dice que amo al Señor con todo mi corazón, o los textos que dice Señor, cuida mi corazón, en esa versión no dice corazón, dice vísceras. Y realmente eso es lo que significa. En el original es la palabra más parecida al original, las vísceras. Señor, te amo con todas mis vísceras. Pero eso para nosotros, pues digamos que no, o sea, eso no cuadra. El sentido para nosotros es el corazón, es donde está el centro de nuestro ser. Pero para el judío era como las entrañas. Y entonces, como en la traducción, pues las entrañas puede significar vísceras, los primeros traductores de esa versión dijeron, no, eso es vísceras, pongámoslo vísceras. Pero ya después, otros traductores dijeron, no, aunque literalmente es vísceras, para nosotros el lenguaje en este momento significa el corazón, el centro de la vida. Entonces, por eso es que ahora en nuestras versiones no dice vísceras, sino que dice corazón. Ahí está el centro de la voluntad del ser humano. Entonces, bueno, ahí creo que podría responder esa pregunta. ¿Cómo puede hacer la lectura del texto de Romanos 13 sobre sometimiento a las autoridades en un contexto de imperio frente a la iglesia en el siglo XXI? Bueno, yo aquí veo a varios pastores que pueden responder también estas preguntas, pero o sea, esto es un tema complicado, digamos que cada contexto tiene que leerse porque debemos someternos a las autoridades, eh, pero también cuando la autoridad está en contra de Dios, también estamos llamados a poner nuestra voz y decir no. Y un caso de eso es Daniel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. El imperio dijo y la autoridad dijo, tiene que postrarse ante mi estatua y adorarla. Y él sabía que eso era en contra de Dios y no lo hizo. Entonces, eso es otra manera, otra forma de entender estos textos. Frente a esta pregunta específica de Romanos 13, creo que habría que mirar bien cada contexto, cada situación. Y aunque nosotros somos llamados a orar, aún por los que nos gusten o no nos gusten, a orar y a pedir al Señor que los bendiga, pues también creo que cuando los imperios, los gobiernos están en contra directa de Dios, pues también tenemos que alzar nuestra voz y decir, no, esto no es correcto. Y somos primero fieles a Dios que al emperador o al gobierno. Entonces, esa debería ser la oración de nosotros, que el Señor nos ayude. Y de hecho, Apocalipsis es un libro que habla específicamente de eso, como un pueblo, yo no sé si ustedes han escuchado los Nicolaitas. Los Nicolaitas fueron simplemente cristianos que por no querer vivir en la persecución, pues aceptaron cosas dentro de la iglesia que eran completamente diabólicas, como la adoración al emperador. Y entonces eran cristianos, pero también aceptaban la adoración a la figura del emperador. Y por eso el Señor los reprende, les dice a la iglesia, cuídense de los nicolaitas y no sean como ellos. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a entender. La iglesia tiene que siempre ser contracultura y ser fiel al Señor antes que a cualquier gobernador del momento. Entonces, hoy se habla de la relectura de la Biblia y dice que, por ejemplo, el texto de 1 Corintios 6:9, venga, yo lo miro acá. 1 Corintios 6:9, que está mal redactado. Que en el original no se habla de feminidad ni de los que se echan con varones. No existe un riesgo actual a los principios. Bueno, en ese texto específico
Ese es otro de los problemas que tenemos hoy en día y digamos, el tema de leer la Biblia bajo nuestros principios, bajo el principio, digamos, o bajo nuestros lentes. Por eso les decía, la Biblia no se puede leer bajo el lente de las gafas, digamos, del siglo XXI, del año 2020. La Biblia es muy clara frente al tema, por ejemplo, en este caso específico del homosexualismo, no solamente ahí, sino en otras partes. Romanos 1. Y cuando a Jesús le preguntan acerca del divorcio, aunque él no habla del homosexualismo, él habla de algo que es lo que les decía ahora el contexto de la Biblia general. Y él les dice a ellos, a ustedes se les dio la ley, o Moisés les permitió el divorcio por la dureza de sus corazones. Pero, le dice, y esto es muy importante, dice, pero esto no fue así al principio. Y él se remite al Génesis. Entonces, aunque Jesús, por ejemplo, no habló específicamente del homosexualismo, nosotros sabemos que eso no fue así al principio. Y la Biblia nos enseña que en el principio creó hombre y mujer, dos géneros, y que cualquier cosa que esté por fuera de eso, pues sabemos que no hace parte del diseño original de Dios. Entonces, mucha gente hoy en día podría decir, o trata de interpretar y de sacar del contexto de la Biblia, o sacar del contexto algunos textos y entonces arman algunos textos. Este es un ejemplo de 1 Corintios, pero voy a leer bien el versículo 9 del capítulo 6 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Aún en esta versión que lo estoy leyendo, que es la traducción viviente, está ahí. Entonces, no, ese es un punto importante. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna otra pues duda o algo que podamos o que no queda claro que podamos compartir? Me parecería muy chévere como escucharlos también a ustedes. Yo veo mucha gente conectada y pues no solamente leer los mensajes, sino escucharlos y pues, saber ustedes qué piensan también. Si te parece, podemos continuar y tenemos otra sesión de preguntas y respuestas al final. ¿Sí? Sí, pues realmente lo que yo tenía que decir frente a la carta, o frente a interpretar los textos paulinos, es eso, esas 5 cosas que dije al final. Con eso creo que, que yo, pues lo único que puedo decir frente al tema de la interpretación de las cartas de Pablo, que a mí, por ejemplo, me sirve y quisiera como animarlos es, pues primero leer lo que les decía, el texto completo, no solamente un versículo, sino leer la carta completa, porque cuando uno lee la carta completa tiene el panorama completo. Eso es como cuando uno, digamos, se ve una película por partes. Entonces, digamos que usted se ve el principio, se quedó dormido, y por allá al rato se despertó de un pedacito, volvió y se quedó dormido. Al final, vio la última parte. Si a usted le preguntan qué entendió de la película, usted dice, pues no sé, porque yo me quedé dormido, pero más o menos esto es lo que pasó. Eso es lo que pasa cuando leemos la Biblia por pedacitos y no completa. Tenemos que entender que la Biblia es una unidad completa, completa toda. O sea, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es completa, tiene una unidad completa. Por eso es que uno cuando la lee completa entiende todo lo que el Señor está diciendo, no solamente pedazos. Y hay muchos cristianos que viven como de promesitas, de versiculitos que van sacando de cada librito y ya. Por eso alguien como Samuel Escobar decía que no hay un cristiano maduro, que él no conoce un cristiano maduro que no lea sistemáticamente la Biblia. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia sistemáticamente y eso quiere decir leer la Biblia en orden. Uno debe leerse toda la Biblia y yo creo que un cristiano, un discípulo del Señor mínimo al año, se debe leer mínimo un testamento por año, si no es la ley completa, pero al menos el Nuevo Testamento un año y al otro año el Antiguo y así. Y yo conozco pastores y líderes que se leen la Biblia toda completa cada año, porque así uno entiende la globalidad del mensaje, la unidad de la palabra, no solamente un versículo acá y luego otro y entonces uno va cogiendo como pedacitos, no, uno tiene que entender toda digamos, la unidad y la plenitud de la palabra.
Entonces, en eso, digamos, dicho esto, en las cartas también es lo mismo. Uno no puede simplemente coger un versículo y decir, voy a predicar de este versículo sin haber leído el capítulo. Pero tampoco puede entender el capítulo sin haber leído el capítulo de antes y el capítulo de adelante. Y no puede haber entendido eso si no ha leído todo el libro. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando hay que leer la Biblia completa y el texto completo. Lo bueno de las cartas de Pablo es que no son tan largas, entonces uno puede sentarse en una hora o menos y se lee toda la carta y dice, entendí más o menos todo lo que está sucediendo acá. De las cosas que me parece que son importantes herramientas, pues me imagino que ustedes han hablado mucho de los diccionarios, un diccionario para la palabra que dice acá, qué quiere decir en el original, o qué quiere decir, digamos, en ese texto. Y eso nos ayuda mucho. Y hay unos comentarios que si los pueden, digamos, tener o comprar por internet. Este, por ejemplo, es muy bueno. Este es el tomo del Nuevo Testamento. Se llama Comentario del Contexto Cultural. Entonces, si pueden leer este o buscar alguno de estos, pues son muy buenos. ¿Por qué? Porque estos comentarios no nos dicen, esto es así, sino que dice, mire, esta figura significa tal cosa. En esa época, cuando Pablo decía que tomara vino, por ejemplo, no era porque era dado al licor, sino porque el vino en ese momento era mucho mejor tratado que el agua, y dado que el problema de Timoteo era estomacal, pues entonces tiene sentido que le pida que tome vino. Cosas como esa. Entonces, este comentario, hacerse a buenos comentarios, a buenas herramientas también es muy bueno. Otro que creo que aún es mucho más interesante para ustedes y que es muy nuevo y que también los animo a que si lo pueden, digamos, adquirir en alguna librería o en pues en algún lugar o aún por internet, es el comentario contemporáneo latinoamericano. Y les voy a mostrar aquí, a ver si tengo aquí la carátula, porque este comentario es muy bueno para que ustedes lo puedan pues adquirir, porque de verdad ha sido un material muy interesante que les puede servir también para... Este es un poquito más, como les decía, un poquito más interpretativo que los otros, pero pues, bueno, no tengo aquí la carátula, pero es este, comentario interpretativo, bíblico contemporáneo, se llama así, comentario bíblico contemporáneo. Entonces, ese también es una buena herramienta que les ayudaría mucho en el estudio de las cartas paulinas. Por mi parte, Dani, creo que es todo lo que podría compartir con ustedes esta noche. Vale, yo tengo una pregunta de bonus. La carta de Hebreos de pronto es de las que se considera, bueno, creo que hay dudas en relación a si Pablo finalmente fue el autor como tal, y se sale también del patrón de pronto de cartas. Desde tu perspectiva sobre Hebreos, ¿podrías hacer un comentario general sobre el libro, por lo menos desde lo que tengas presente? Pues de Hebreos, yo creo que es para mí uno de los tratados más importantes del Nuevo Testamento, la verdad. Sea quien haya escrito Hebreos, tenía muy clara una teología, o sea, tiene una teología muy, muy clara. Por eso algunos consideran que es Pablo. Y hizo algo que creo que ningún discípulo podía haber hecho, a excepción de Pablo, y era conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Por eso el Señor llama a Pablo, porque estando Pedro, estando todos ellos no tenían de alguna manera la formación para hacer la conexión que Pablo sí es capaz de hacer, y es conectar toda la ley con lo que pasó en Cristo. Mire que cuando el Señor resucita y va a la cruz y resucita, ellos cuentan lo que sucede, pero ellos no entienden la magnitud de lo que sucede. Viene Pablo y articula ya y dice, mire, lo que sucede en Cristo es lo que en el Antiguo Testamento, digamos que Pedro hace algo, Pedro alcanza a relacionar lo que sucede en Hechos, por ejemplo, cuando se para a predicar en Hechos 3, él relaciona textos del Antiguo Testamento. Pero lo que hace Pablo es articular una teología del Antiguo Testamento.
Y en Hebreos mucho más. O sea, en Hebreos hay una articulación completa del Antiguo Testamento. Para mí, pues, aunque es complicado decir quién, pero para mí probablemente el que escribió Hebreos pudo haber sido Apolos, para mí. Porque por el griego que escribe, en el que escribe, por la capacidad de entender y de argumentar y digamos, de describir Cristo como superior a muchas cosas. Entonces, me parece que podría ser más Apolos que Pablo. Pero la verdad, Hebreos, cuando uno lee la carta de Hebreos, uno, o sea, es una obra muy, muy magistral de entender lo que sucede en el Antiguo Testamento en Cristo, cómo en Cristo otra vez todo se relaciona. Entonces, ese sería digamos, mi pensamiento frente a la carta de Hebreos. Vale, muchas gracias. Creo que valdría la pena hacer una sesión solamente para hacer un estudio sobre Hebreos. Porque realmente sí, es una carta que arroja muchas luces sobre cosas que no entendemos del Antiguo Testamento, pues en Hebreos, pues, bueno, captamos el significado o la interpretación, como tú dices, Sí, en Cristo. digamos que como un tema central de Hebreos, uno podría decirlo en una sola frase y es, Cristo es superior. Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior aún que el día, es más, él dice, Cristo es el día de descanso. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea de Hebreos, pero Hebreos es una carta hermosa que me parece que es muy importante estudiar. De verdad, es una belleza de carta. Bueno, todas, pero Hebreos es muy bonito. Claro. Hay un último comentario en el chat y con esto creo que podemos ahora sí cerrar la respuesta. Bueno, ahí el pastor también quiere o comentar o preguntar. Entonces, pasamos con la del chat y luego el pastor puede abrir el micrófono. ¿Ya? Ok. Solamente comentar sobre qué es lo que hacemos nosotros cuando leemos la escritura. O sea, cuál es el centro de lo que queremos saber. Lo que Dios dijo realmente o lo que los hombres al escribir entendieron de lo que Dios le dijo. Yo creo que, yo creo que son ambas cosas, ¿verdad? Según entiendo, sea del Nuevo o del Antiguo Testamento, lo que nosotros queremos saber realmente es lo que Dios dijo. Y lo que nos ayudan son las escrituras, o sea, los escritos que se han hecho en diferentes versiones. Los escribas tenían que reproducir lo que inicialmente Dios decía. Entonces, siempre me queda la inquietud de cuando se habla del contexto. Yo entiendo que el Espíritu Santo, cuando está revelándose, está diciendo algo específico de la voluntad de Dios. No es algo que yo escojo y con eso puedo entender todo, ¿no? Yo entiendo que lo que realmente queremos es entender la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿verdad? Me preocupa siempre Apocalipsis porque en Apocalipsis yo a veces pienso, bueno, los que están haciendo las diferentes versiones, incluyendo los escribas, bueno, ellos al escribirlo, el libro de Apocalipsis, tienen un problema serio porque ahí el Señor le está diciendo, si ustedes quitan de esta palabra o agregan de esta palabra, entonces, ¿cómo quedan ahí las diferentes versiones? ¿Verdad? Bueno, quedan expuestos al juicio de Dios porque realmente, ¿qué es lo que ahí quiere decir realmente? Es serio, es serio. Entonces siempre me queda esa inquietud, ¿no? De tratar de buscar de alguna manera, eh, acompañado de los escritos, acompañado de la historia del pueblo judío, del Antiguo y el Nuevo Testamento, qué fue lo que realmente Dios quiso decir. Que creo que es lo que nos interesa más que todo, ¿no? Entiendo. Exacto, sí, gracias, pastor, porque y digamos que dentro de este tema de la revelación de Dios a los hombres, o sea, la palabra es inspirada, pero es inspirada a través de seres humanos. Entonces, Claro, digamos que una imagen que uno tenía, al menos pues, yo tenía antes, era que estos hombres de Dios, un Pablo, Pedro, Santiago, los que escribieron,
digamos que cuando uno escuchaba son inspirados por Dios, era como que uno pensaba que ellos llegaban como a un trance y empezaban a dictar o a escribir y el Señor se les iba revelando y ellos iban escribiendo o el escriba iba simplemente copiando lo que les dictaba. Pero uno se da cuenta que en algunos casos sí, el Señor habló proféticamente y se escribió todo lo que el Señor le habló a algunos hombres, pero en algunos casos no. El ejemplo más claro es Pablo o un Lucas, que al escribir el Evangelio de Lucas o Hechos, pues simplemente está relatando la historia que él escucha de Marcos o de Pablo y que el Señor a través de su espíritu que habita en él, pues le está permitiendo redactar y ya en algunos casos, ya en hechos, que él mismo está viviendo con ellos. Entonces, cuando yo pienso en la inspiración de Dios sobre estos hombres, pues uno ve que eran hombres separados para Dios, hombres consagrados para Dios, pero hombres que también eran muy estudiosos, hombres que eran, alguna vez alguien me dijo, ¿para qué la teología? Si Pablo no necesitó la teología, lo único que necesitamos es el Espíritu Santo y ya, y con eso ya nos basta y nos sobra. Y yo le dije, Pablo fue el más grande, ha sido el más grande teólogo de la historia. Y de hecho, en segunda de Timoteo, cuando él ya está, digamos, listo a ser sacrificado, en sus últimas, digámoslo así, uno ve el rigor académico donde Pablo que le pide a Timoteo que le traiga los rollos, porque le eran necesarios en ese momento, al final de su vida. Entonces, eran hombres que a la par de su vida espiritual, llenos del Espíritu Santo, también eran hombres muy estudiosos de la palabra, que lograban entender y lograban, digamos, toda esa revelación y toda esa mente y porque, por ejemplo, Pablo habla de algo que nosotros deberíamos hablar más en la iglesia y es la mente de Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ahorita nosotros sí podemos entender cosas porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y tenemos la capacidad de articular, de pensar, de, de, de que aún muchas cosas que uno pueda decir o que pueda escribir como ellos, pues es inspirada por Dios. Dios habla en esos momentos. Y ellos lo anotaron y quedó en el canon bíblico por voluntad del Señor. Entonces sí, ese punto es muy importante porque cuando leemos la Biblia lo que estamos leyendo es la mente de Dios. Y no hay otra forma de conocer a Cristo y a conocer su pensamiento, sino es a través de su palabra, a través de lo que Él nos enseña acá. Entonces, por eso me acordé de una frase que alguien decía que si quieres que Dios te hable audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Y el Señor ahí te va a hablar audiblemente. Entonces, bueno, sí. Listo. Revisamos en el chat, hay creo que 2 comentarios más y con esto sí podemos ya ir cerrando por cuestión de tiempo. Alicia, ¿puede un texto tener diferente significado? ¿Y quién determina dicho significado? Un texto tener diferentes significados. O sea, yo creo que los textos tienen una idea central y, y tienen, digamos, lo que hablábamos ahora, la voluntad de Dios en ese momento, qué es lo que quiere decir ese texto, pero sí pueden tener diferentes aplicaciones, aunque tengan un tema central. No pensaría que tengan diferentes significados, sino diferentes aplicaciones. Y uno podría de un mismo párrafo, un texto, digamos, de la Biblia, pues salen 20.000 predicaciones, porque uno puede, ese texto que tiene un tema central, enfocarse en una parte, en esta parte o en otra. Pero que tenga varios significados, pues no creo que es uno solo y es lo que el Señor determina ahí. Sobre todo si se tiene en cuenta, digamos, el significado original que se pueda, digamos, transportar, o lo que yo les decía, el término pues técnico es extrapolar a nosotros, es decir, el significado para ellos era este, y para nosotros entonces el principio es este. Entonces ese es como parte de lo que nosotros podemos. Y la Biblia, hay muchos ejemplos que nos podríamos quedar hablando de eso ahora, de cómo hay principios que se aplican a nosotros a pesar de que hablan de otra cosa que para nosotros no es común. Entonces, no, yo creo que la palabra tiene
una aplicación clara y es sencilla realmente. De hecho, yo pienso que con estos temas de interpretación y de estudio de la Biblia, uno puede caer en la trampa de volverse muy académico y digamos, de complicar la cosa, digámoslo así en términos básicos. La palabra en la Biblia es para leerla y obedecerla. O sea, ahí no hay más. Nosotros la leemos, la estudiamos y la obedecemos. No es, por ejemplo, ponerse a pensar, ah, pero ¿será que esto para mí significará otra cosa? O en el original qué es. No, el Señor dice muy claramente, por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos, si tu mano te hace pecar, córtala. Y si tu ojo derecho, el más importante, la mano derecha también, si tu ojo derecho, el más importante, te hace pecar, sácatelo. Ahí no está diciendo, pensemos a ver qué significa en el original, en el dicho, que no, ahí está hablando, primero no está hablando, porque aquí es donde está el problema. Los literalistas dicen, hermano, y de hecho algunos lo hicieron. En la época medieval, algunos monjes se cortaron las manos y se sacaron los ojos porque dijeron, ese texto es así, y si vamos a ser santos, nos toca hacerlo. Entonces los literalistas van a hacerlo y se van a mutilar. Pero los que entienden el principio dicen, ¿cuál es el principio de lo que Jesús está diciendo acá? Que con el pecado no se dialoga, que con el pecado es radical y que si uno sabe que hay algo que le está haciendo pecar, córtelo, sáquelo, porque si no, va a terminar mal. Eso es lo que está diciendo Jesús. El principio, digámoslo ahí, es la radicalidad. Ahora, aquí Becky escribió, hay personas que dudan de la inspiración de la Biblia, diciendo que se han tomado algunos escritos o historias de otras culturas, debido a que tuvieron influencias de otras culturas de la época. Incluso dicen que muchas cosas son transcripciones exactas de textos sagrados de otras culturas, y aún más porque algunos no estuvieron en el lugar de los hechos, sino que escucharon el mensaje. Sí, esto es normal. Realmente, Génesis, por ejemplo, hay relatos de otras culturas que tienen historias muy parecidas a lo que leemos en Génesis. Porque hay que entender algo, Dios se insertó en la historia del ser humano. Cuando el ser humano peca y es expulsado de su presencia, la humanidad queda, digamos, en este lugar físico, digámoslo así, sin Dios y sin nada. Y lo que la Biblia nos está mostrando es que Dios viene y empieza poco a poco a insertarse en la humanidad para desarrollar su plan de salvación, que es en Cristo. Entonces, en ese momento seguramente había otras culturas, porque Génesis, por ejemplo, hace parte de una literatura que es, digamos, lo que algunos consideran, bueno, eso es lo que se llama cosmogonía, y es entender de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos. O lo que algunas hablan de cosmovisión, cómo entender la vida, cuáles gafas nos ponemos para entender la vida. Y eso todas las culturas lo han hecho, cristianas o no cristianas. Entonces, cada cultura trata de entender, de tener una cosmovisión y de tener una cosmogonía de lo que son. Entonces, cada cultura, desde su idiosincrasia y desde su pensamiento, trata de explicar quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Entonces, Génesis responde a ese tipo de literatura de que nos muestra quiénes somos y para dónde vamos desde una perspectiva de un Dios que es el creador de todo. Entonces, pero eso mismo lo vamos a encontrar en otras culturas. Por ejemplo, aquí en la región en donde yo vivo en Colombia existían los quimbayas y ellos en la mitología quimbaya entonces consideraban que el sol era el dios y la luna y entonces ellos fueron los creadores de todo esto y entonces, bueno, todas esas historias míticas responden a esas mismas preguntas que que el ser humano nos hacemos desde que nos perdimos en la creación o en la caída más bien, y es quiénes somos, de dónde somos y para dónde vamos. Entonces, frente a esa de la inspiración, yo pienso que hay varias cosas que son importantes para nosotros tener en cuenta. Y una es que la Biblia es el libro con más, digamos, profundidad y con más contexto histórico y científico que existe.
Es el libro que más tiene soporte, digámoslo así, histórico. Tiene soporte de manuscritos, los más antiguos. Entonces, la gente, y esto es parte del mismo ataque, pues, del diablo a la palabra, porque la gente no duda de los escritos de Homero de esos grandes autores, aunque no hay ni una mínima parte digamos, documentos históricos y científicos como sí hay en la Biblia. Pero pues, por ser la misma palabra, el diablo siempre va a cuestionar la palabra de Dios. Y eso como cristianos nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el hecho de decir que seamos rigurosos en el estudio, en la lectura, que de verdad estudiemos la palabra, no es para decir que la Biblia no es real o que no es tan inspirada como pensamos, no, es antes para poder defenderla mejor y para que nosotros no cuestionemos ya todo esto, sino para que de verdad creamos mucho más. Por eso cuando Lucas empieza su proyecto de escribir un evangelio para su amigo Teófilo, él no le escribe eso para decir, hermano, le voy a escribir esto a ver si usted de pronto se asegura de lo que está creyendo. No le dice, para que tengas claro en lo que has creído. O sea, usted ya creyó y esto lo que va a hacer es afianzar su fe. Y eso es lo que hace la palabra. Entonces, por ejemplo, ¿qué pienso yo? La palabra es inspirada por Dios, es un trabajo hermoso del Señor, separando hombres para que escribieran, para que a través del Espíritu Santo que había sido puesto en ellos, pusieran parte de la mente de lo que Dios quería decirnos a todos nosotros. Y con eso hablarnos y darnos vida a todos nosotros. Andrés, un detalle que quería agregar allí es con relación a las personas que dudan la inspiración. Eh, Realmente es una ignorancia de la palabra, no tener en cuenta la historia misma. Es evidente todo lo que sucedió Exacto. en del Antiguo Testamento desde Génesis hasta ahora. Es evidente por la arqueología lo que está sucediendo más la historia. Ahora tenemos lo que se llama la tradición oral. Acuérdense que antes no se escribían los libros. Entonces, las culturas tienen origen desde los primeros hombres creados, desde Adán en adelante. Ellos comenzaron a transmitir una tradición oral y una historia que decían con las palabras. Obviamente, como es oral y no está escrita, es más fácil ser tergiversada. Entonces, en la medida que los hombres se fueron separando de un solo sitio donde estaban, y después del diluvio y todas estas cosas, acuérdense, ellos fueron esparcidos en Babel, entonces vinieron los idiomas y esto dañó todavía más el concepto de Dios, quedó tergiversado por el pecado, obviamente. Entonces, esto es lo que realmente, lo que la gente dice de la historia y de la cultura religiosa es tomada de la Biblia realmente, o de la tradición oral bíblica, de allí de lo que contaron los patriarcas y los anteriores a los patriarcas. Entonces, bueno, realmente es mejor acogerse a la Biblia porque tenemos una palabra profética más segura. Lo que está escrito allí, Dios lo dejó porque es útil para la humanidad, para todos, por igual. Exacto. Y simplemente para concluir lo que dice el pastor, desde el Génesis, el ataque del diablo ha sido a la palabra de Dios, a, a cuestionar la palabra. Porque cuando la mujer le responde a la serpiente y le dice, es que Dios dijo que íbamos a morir, el diablo le dice, no van a morir, tranquila. Y ahí es un cuestionamiento directo a, a la veracidad de la palabra. Entonces, ese es el trabajo del diablo, siempre cuestionar la veracidad de la Biblia, si es verdad, no es verdad. Y aún muchos cristianos han caído en ese mundo de la crítica textual, no, eso no es, eso de pronto es otra cosa, eso es una equivocación, no. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y hay cosas que se tienen que entender en el contexto, que se tienen que interpretar en su contexto y que se deben aplicar correctamente a nosotros. Pero es inspirada completamente.
Bueno, gracias Andrés por el tiempo. Creo que ha sido un tiempo muy provechoso, bastantes preguntas, he podido contextualizar mucho de la presentación y creo que tenemos herramientas que de algún modo nos ayudan a estar más aterrizados y entender, como tú dices, el contexto literario, histórico y en general todo lo que necesitamos para poder hacer una buena interpretación de la palabra. Entonces, bueno, sin más, podemos orar y concluimos este tiempo para todos. Recuerden que también, si quieren compartir este espacio, va a estar publicado en el canal de YouTube de la iglesia, entonces pueden compartirlo con sus amigos o si quieren revisar alguna de las cosas que dialogamos, también lo podemos hacer. Bueno, oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido tener reflexionando sobre tu palabra, Señor, ganando herramientas y pudiéndolas de algún modo, Señor, aplicar a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos siga dando el entendimiento, como hemos aprendido hoy, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio y la interpretación de la palabra, que tú permitas que tengamos luz en relación a lo que tú has querido decirnos, en relación pues a todo lo que la palabra habla y, Señor, por supuesto que también tu Espíritu nos lleve cada día más a tener la mente de Cristo. Te pedimos también, Señor, que lo que nos toca hacer a nosotros, ser diligentes, esforzados en estudiar la palabra de manera sistemática y poder hacerlo bien, también pueda ser una realidad y que esto no solamente se quede en nosotros, sino que podamos también compartirlos, compartir lo que tú nos das con los demás. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero darle muchas gracias a todos por asistir. Andrés, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, gracias por esto que nos has compartido y creo que ha venido también de parte del Señor para bendición de la iglesia. Bueno, tenemos también, gracias. Tenemos por supuesto también el último espacio de la Semana de la Biblia para específicamente, bueno, miembros de Comunidad Paz. Cualquiera es invitado por supuesto a asistir, pero especialmente los miembros de Comunidad Paz porque vamos a estar revisando nuestra declaración de fe. Este espacio va a estar liderado por el pastor Hernán Bravo y bueno, vamos a estar hablando sobre las cosas en que creemos. Entonces, bueno, son invitados el lunes nuevamente a las 7 de la noche por este mismo espacio. Entonces, bueno, sin más, que tengan un buen resto de día y que tengan un buen fin de semana. Nos vamos, bueno, con la bendición del Señor. Amén. Bendiciones. Jaeger, ¿estás por ahí? Jaeger. Amén. Bueno, ya enseguida comenzamos la reunión de hombres. No, señor, fue aplazada 13. Oiga, para aprovechar enseguida para que vean que está todo en... ¿Está cuchilla, qué? Sí, señor. Todo, para hacer la pregunta de todo lo que